Que la prevención sea nuestra mejor arma ante cualquier emergencia. Recibimos en nuestros estudios Onda Cero La Palma a Marcos Lorenzo, viceconsejero de Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias. Viceconsejero, bienvenido, como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias, bien hallado siempre en esta casa, por supuesto. Muchas gracias, viceconsejero, por visitarnos. Bueno, le vamos a preguntar rápidamente, brevemente, qué tal se ha desarrollado el verano, en general en todo el archipiélago canario y en particular en la isla de La Palma en lo que se refiere a incendios y a conato. Bueno, la verdad que para las previsiones que manejábamos a principios de año, con aquel enero y abril más secos en el histórico que tenía acumulado, en este caso la EMET en Canarias, del año 61, los registros más secos se registraron, los eneros más secos y el abril más seco se registraron este año 2024. Para esas previsiones que teníamos, que nos obligaron también de alguna manera a tomar decisiones desde el propio Gobierno y Dirección General de Emergencia, convocando una mesa de expertos en primer lugar y después a partir de ahí declarando la prealerta de Infoca desde el mes de marzo. Eso no se había hecho nunca en Canarias, lo cual nos permitió no solo tener en coordinación todavía más intensa, si aún si cabe, el Gobierno de Canarias con los cabildos, distintos agentes intervinientes en el caso de un incendio forestal, sino que además a estos primeros, sobre todo los cabildos, disponer del marco también regulatorio que les permitía ampliar el dispositivo de emergencia vinculado con lo que es el ataque de los incendios y también para el propio Gobierno de Canarias. La realidad es que cuando llega esa época estival, que evidentemente pues pasamos calor, no se pareció a lo que preveíamos, ni mucho menos a aquellas olas de calor de más de una semana que se nos habían dado en el 2023 y que, bueno, que al final ayudaron, por ejemplo, a la propagación de incendios como el que vimos en la comarca noroeste en ese año, ¿no? Afortunadamente, toda esa etapa central de estival, pues ya la hemos pasado, nos falta el veroño, como se suele decir ahora, ¿no? Seguimos en una situación en la que no ha llovido prácticamente, todo está la masa forestal y la zona de interfaz está bastante seca, seguimos muy atentos, seguimos con la prealerta de la Infoca declarada, seguimos reuniéndonos y coordinándonos con todas las instituciones y organismos vinculados con el ataque de un incendio, si ese se llegara a producir. Y bueno, la estimación es que vamos a esperar por lo menos este mes de septiembre, que está ya pues concluyendo, y ver cómo se aproxima el mes de octubre para decidir en su caso la desescalada de esa prealerta. Esperemos que entren pronto, en este caso, la temporada de lluvias tan ansiadas, que nos viene bien no solo por la parte de emergencia en este caso y de los incendios, sino también por la parte del agua. De todas maneras, hay que decir que hay que hacer yo creo que un agradecimiento público a esa respuesta ciudadana que ha habido a la campaña que desde la Dirección General de Emergencias se puso en marcha a principios de verano, solicitando la colaboración ciudadana desde que detectaran cualquier pequeño conato o indicio de conato, una columna de humo, etcétera, y sobre todo la llamada a la precaución. Eso ha funcionado. Las llamadas que hemos tenido al 112 Canarias ha sido importantes en número. Es verdad que muchas activaciones a veces derivaban en que, bueno, que no hace falta el despliegue que se había puesto sobre la mesa en un primer momento, pero siempre es mejor ir sobre más que sobre menos en este tipo de actuaciones, porque los primeros momentos, esas primeras horas, esos primeros minutos son fundamentales para que un conato no se convierta en incendio. Eso, yo creo que la actuación también, que también quiero felicitarlos públicamente, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los estamentos judiciales, que han ido en primer lugar deteniendo y en segundo lugar procesando y condenando. Además teníamos hace escasos días precisamente la noticia de alguna condena en ese sentido de algún pirómano en Tenerife. Hombre, yo creo que esto es importante, ese compromiso de todas esas partes, ¿no?, de la sociedad, para que al final, bueno, la gente entienda que no es una cuestión baladí, se pone en riesgo la vida de las personas y los bienes de las personas también, pero sobre todo en especial la vida de las personas, de los que participan en esos operativos, y que entre todos, con un poco de precaución y de ser simplemente social y dentro de la sociedad, de alguna manera, tener en cuenta que existen más personas y que no debemos ponerlas en riesgo. Yo creo que todo eso ha ayudado a que tengamos un verano pues bueno, bastante apacible en este tema. Por lo tanto, viceconsejero, cuando hacemos referencia a los conatos, debemos, por ejemplo, barajar que puede haber diferentes orígenes. Me explico. Por un lado, pueden ser una causa, un origen natural por altas temperaturas, descuidos humanos, o también, como decía usted hace un momento, porque hay algún pirómano suelto por el archipiélago. Sí, las menos son las naturales, o sea, naturales básicamente por la caída de rayos, y no es una cosa que afecte mucho aquí en Canarias. No ya hemos visto con crudeza, además, por otra parte,
como ni incluso una erupción volcánica provoca un incendio. Yo recuerdo aquellas fechas fatídicas, ¿no? de hace 3 años cuando el volcán Tajo Gaita explotó, que una de las preocupaciones que teníamos los responsables públicos en la isla en aquel momento era la posibilidad de que se produjera un incendio forestal. Al final nos enseñó la propia física del volcán, que era tanta la convección del calor que emanaba, ¿no? de esa lava caliente, que se comía el oxígeno y no provocaba esos incendios. Pero en definitiva sí es verdad que la componente humana es mayoritaria en casi todos los conatos de incendio, por no decir prácticamente la totalidad, aquí en Canarias, y que dentro de eso, hombre, algunos evidentemente es por negligencia, por despiste, no son voluntarios, pero también los hay absolutamente provocados, y ahí es importante que se lance el mensaje a navegantes de que no hay crimen sin castigo, especialmente en ese ámbito. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos en prensa, viceconsejero, que Canarias ha puesto en marcha pues ese amplio dispositivo precisamente para vigilar, un dispositivo aéreo, los incendios forestales, o para poder combatir los incendios forestales, ¿es un refuerzo que solamente se hace en el periodo estival, o tienen previsto que ese refuerzo, que ese incremento de los dispositivos aéreos se haga a lo largo de todo el año? Y aprovecho también para preguntarle si estos dispositivos cuentan, digamos, con más adelantos tecnológicos, están mejor preparados para combatir los incendios, son más rápidos, son más eficientes. Bueno, desde el punto de vista de lo que es la detección temprana de un conato, sí es verdad que esas campañas las hemos limitado en actuaciones puntuales y momentos de aglomeración de personas este verano, sobre todo en dispositivos como, por ejemplo, me viene a la mente el de todo lo que era la peregrinación a Candelaria en Tenerife, el día de la patrona de Canarias, que de distintos puntos de la isla de Tenerife, atravesando la corona forestal, pues venían muchos feligreses y personas, ¿no?, que se desplazaban hasta la Basílica Mariana a rendir honores a la Virgen. Claro, ¿qué pasa? Pues es un elemento de riesgo el hecho de tener tanta gente en la corona forestal, alguien fuma, una colilla mal apagada, cualquier pequeño cuestión puede provocar un conato, y ahí en esos momentos se utilizaba, por ejemplo, a los drones. Eran bastante útiles toda esa vigilancia de drones, que además nos sirvió para poder acudir al auxilio de esos caminantes por una caída, por cualquier otra circunstancia. Está claro que desde el punto de vista del seguimiento de un conato, de un incendio, la capacidad de movilización aérea es importantísima, te da una visión básica para poder tener una idea de por dónde acometer el incendio, pero sobre todo lo de extender la posibilidad de disponer de esos medios aéreos, yo la centraría ya no solo en el ámbito de la detección, sino sobre todo en el ámbito de la intervención. Es decir, nosotros en Canarias tenemos helicópteros todo el año, los que dependen de la comunidad autónoma, pero tenemos otros que dependen solamente, o sea, que están solamente en los periodos de estival de verano, además de manera bastante corta para el verano meteorológico tan largo que tenemos. Esto se lo hemos hecho saber al Ministerio, porque concretamente estas naves dependen del Ministerio. Son los dos aviones que van los dos helicópteros que van de servicio a la zona de la BRIF, precisamente en Punta Gorda, que es donde tiene la base en Canarias la BRIF. 2 que están en el sur de Tenerife, otros 2 helicópteros más, y un Air Tractor que se va a la isla de La Gomera. Esos 5 medios son los que pone el Ministerio, que en este caso lo hemos tenido solamente a partir del mes de junio, creo recordar, o finales de junio, principios de julio, y lo vamos a tener hasta finales de octubre. Esos medios, nosotros lo que siempre hemos demandado, y lo que estamos demandando ahora con más intensidad, es que se prorroguen en el tiempo durante el resto del año, especialmente los helicópteros que se han descubierto como, pues, lo dicen los propios expertos en extinción de incendios, como los grandes protagonistas y la gran ayuda a ese trabajo en tierra que se hace también desde las cuadrillas. O sea, ese apoyo aéreo. En el caso concreto, y los va a entender todos los que nos ven y nos escuchan, en el caso, por ejemplo, de la BRIF, no se entiende que unas cuadrillas que están situadas, por fortuna para nosotros, en La Palma, ¿no? Además, todavía más en la comarca noroeste, que es muy peligrosa, en el municipio de Punta Gorda, si hay un incendio que se tengan que desplazar a los sitios de Canarias, tengan que ir en Vinter o tengan que ir en barco, porque no tienen la disponibilidad de desplazamiento rápido, como las tienen, por ejemplo, las AIRIF, que sí dependen del gobierno de Canarias y cuyos helicópteros están todo el año. Esas cuadrillas de la BRIF están preparadas para ser helitransportadas. Lo lógico es que tengan la capacidad de tener esos aparatos todo el año, para que los puedan desplazar en cualquier momento en situaciones
situación de un conato o un incendio a cualquier punto de Canarias. Esa es una de las reivindicaciones que hemos elevado al MITECO, al ministerio correspondiente, y esperemos que de alguna manera pues nos escuchen. Por seguir en la línea de la emergencia, viceconsejero, respecto, por ejemplo, al funcionamiento de Saler, que ya fue probado en la isla de La Palma, recientemente en la isla hermana de Gran Canaria, ¿podría explicarnos, podría refrescarle a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma en qué consiste este sistema de alerta y si cree usted que la población ya en estos momentos está familiarizada con el mismo? Bueno, pues el sistema es muy sencillo, o sea, funciona a través de los smartphones, de tecnología smartphone 4G y 5G, vienen ya por ajustes de fábrica preparados para recibir alertas inalámbricas. Hay que decir que estos mensajes que llegan al móvil con un sonido bastante estridente son tipo pop, o sea, emergen en la pantalla como si fuera un spam, vamos a decirlo así, pero no, en este caso es absolutamente oficial, esto es importante decirlo, o sea, no es un mensaje de sistema de mensajería al uso, ni un SMS, ni un WhatsApp, ni de Instagram, no, es simplemente un Messenger, es un sistema que funciona directamente emitiendo ese mensaje de aviso a la población a las distintas antenas de telefonía móvil, y todos los móviles que estén en cobertura dentro del radio de acción de esas antenas, a las cuales se puede decidir a cuál se manda el envío o no, por eso se puede sectorizar para un lugar determinado, para una isla o para una región entera, o sea, todo lo que cubran esas antenas de telefonía móvil a las cuales se manda el mensaje, y ese mensaje pues lleva instrucciones de protección civil para las personas en caso de una emergencia. En este caso, lo que hemos estado haciendo en Canarias desde el año 2022, que se probó por primera vez en Canarias, en Valle Seco y en Garachico, posteriormente en el año 23 se probó en la Isla del Hierro, y ya en esta legislatura hemos probado en el resto de islas, salvo Tenerife, que nos falta. O sea, hemos estado en Fuerteventura, en La Palma, en Lanzarote, en La Gomera, en Gran Canaria justamente ayer, o sea, en estos días, y próximamente en Tenerife el día 24, el próximo mes de octubre, y la prueba regional el 28 de noviembre a nivel autonómico. Una prueba que además será la primera que se realice en el ámbito del territorio nacional de este sistema de comunicación que viene a complementar a los sistemas tradicionales, vamos a decirlo así, de comunicación de las autoridades de gestión de emergencias con la población civil, a través de emisión de boletines, los medios de comunicación que juegan un papel fundamental en todas esas comunicaciones de emergencia, las sirenas, los altavoces, hasta las campanas, si me permite decirlo también, que todavía se siguen utilizando en algunos sitios. Hay que decir que este sistema ya se ha utilizado en circunstancias de emergencia real. Precisamente la primera vez que se usó aquí en Canarias fue aquí en La Palma. Fue en el incendio del 2023 de los municipios de Punta Gorda y Tijarafe, donde se instó a la evacuación de determinadas zonas, en el caso del municipio de Tijarafe y de Punta Gorda, a través de la emisión de un mensaje de alerta inalámbrica de este tipo. Posteriormente se usó también para lo mismo en el caso del incendio de Tenerife un mes después. Viceconsejero, usted sabe, me conoce perfectamente, hemos hablado en varias ocasiones de la problemática o de la crisis que estamos atravesando en la isla de La Palma respecto a la situación del agua, y le decía que sabe que yo personalmente no busco sembrar polémica ni mucho menos crear crispación, pero creo que sí es de recibo, por lo menos que usted conozca declaraciones que se han hecho sobre su persona cuando otra persona, como puede ser en este caso el señor Carlos Soler, ha estado aquí en nuestros estudios de Onda Cero hablando del agua, sobre todo a colación de otras entrevistas que usted ha hecho en este medio de comunicación. Mire, por ejemplo, yo le voy a sacar nuevamente a relucir el tema del túnel de trasvase, porque el señor Soler insiste nuevamente en que es un túnel que genera agua barata, agua de calidad, que podría llevarse por delante, cito palabras textuales, el lobby del agua. Entonces, el señor Soler nos comenta que según el informe de la sequía, por ejemplo, la boca de Aduares estuvo solamente en funcionamiento, estuvo parada el 25% del tiempo. Y también, por otro lado, la boca de Hermosilla estuvo solamente abierta al 60% de su capacidad. Yo le preguntaba al señor Soler que por qué, y la respuesta del señor Soler era contundente, porque al lobby del agua no le interesa. Entonces, claro, a continuación, él añadía ese lobby del agua con el que el señor Marcos Lorenzo en estos momentos se tiene que poner de acuerdo. ¿Cuál sería su réplica, señor viceconsejero? Bueno, yo, para empezar, no deseo polémica alguna con el doctor Soler, más que nada porque ya lo he dicho aquí en esta casa, él siempre tendrá la razón, porque tiene la razón absoluta en todo lo que dice siempre.
según su propia forma de verlo, le hace como un comentario irónico, con lo cual, pues, alguien que siempre tiene la razón, discutir es complicado. En cualquier caso, si el argumento que utiliza para justificar el que no se haya sacado más agua por la boca este del túnel de traslado, del túnel de trasvase, es simplemente ese argumento del lobby, hombre, yo le instaría a que le pregunte al Consejo Insular de Agua, a sus gerentes, a sus responsables, que seguro que le dan una respuesta técnica más adecuada, y seguro que no es esa. Yo, precisamente porque pretendo construir y no destruir, o no quedarnos dándole vueltas al mismo círculo, porque además estos argumentos del doctor Soler y del grupo que le sigue de Agua para La Palma, en cuanto a que no hay interés de que se saque más agua del túnel de trasvase, se caen solos con los hechos. Y los hechos son los siguientes. Los hechos es que, por ejemplo, solamente en lo que depende de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, de la que depende mi viceconsejería, la Dirección General de Agua, pues hay ya consignados, precisamente para poder ejecutarse por parte del Cabildo Insular de La Palma, 1,2 millones para actuar en la boca de Aduares, en la mejora de esas instalaciones, para poder mejorar el cierre, para poder mejorar la efectividad de esa instalación hidráulica pública. Me consta que el propio Consejo Insular de Agua, esto ya no tiene que ver directamente con el Gobierno de Canarias, pero también es una actuación en el túnel de trasvase, el propio Consejo Insular de Agua va a actuar con fondos propios insulares en la boca oeste, en la de Morcilla, en el mismo sentido, y me consta que están precisamente trabajando en los proyectos para poder perforar, para ver si hay posibilidad de extraer más agua del túnel de trasvase, que es lo que hemos defendido siempre todos, incluido el doctor Soler. No entiendo por qué le molesta que trabajemos en el túnel de trasvase, que es lo que él siempre nos ha pedido. Debe ser que no está él por el medio para poder decidir, como tenía costumbre, de manera unímoda. Yo creo que, creo que hay que dejar los egos a un lado en este tipo de cuestiones y hay que dedicarnos a proponer soluciones, y si no pasan por la mano directa del doctor Soler, que se encuentra ya jubilado, bueno, pues no es malo que lo hagan otros profesionales, que aparte del doctor Soler hay más ingenieros de caminos, canales y puertos en el mundo que yo sepa, ¿no? Y con conocimiento hidráulico en la materia, no es la única persona. Más allá de todo eso, sí es importante recalcar que en la isla de La Palma, afortunadamente también por la situación meteorológica, yo no lo niego, nos ha acompañado en este caso también la meteorología para haber tenido un verano tranquilo, pero también es cierto que se han tomado decisiones, concretamente desde el Consejo Insular de Agua, y también hay que agradecer en este caso a muchas comunidades de regantes y de gestores del agua, el esfuerzo que se ha hecho para poder aprovechar al máximo ese recurso en verano, limitar en este caso algunos de los consumos, hacer sacrificios también, si se me permite el uso de la palabra, porque lo han sido también en cuanto a disponibilidad de agua para riegos, para poder ir salvando una situación que se veía bastante complicada precisamente por esa situación meteorológica. A partir de ahí, el propio Consejo Insular de Agua y la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, pues estamos trabajando, como digo, en intentar mejorar la disposición de caudales, la mejora de la calidad de la misma, en cuanto a la disposición de esos caudales dentro de la isla, que es lo que nos permitiría abordar de manera más confiable lo que es el futuro de la disponibilidad hídrica en la isla. Hemos también abordado junto con el Consejo la financiación de una obra tan importante como el desdoblamiento del sifón de las Angustias, que permite disponer de esos caudales entre la zona del Dijarafe, concretamente la zona de Vicario, y el resto del Valle de Aridane, bien en un sentido, bien en el otro sentido, pasando agua hacia abajo, hacia el valle, o subiendo agua para almacenarla en Vicario. Una obra también que es fundamental para poder optimizar el riego, sobre todo en la zona de las medianías altas de la comarca noroeste, como es esa ampliación del depósito del Lance en Tinizara, que también son más de 4 millones, lo que pone a disposición del Consejo Insular de Agua, en este caso la Dirección General de Agua, el Gobierno de Canarias. Algo importante también, y ahora no desde el punto de vista solo de lo que es la disposición del agua, sino del ciclo integral del agua, del tratamiento de las aguas residuales, esa visita que va a realizar el conjunto de la consejería, en la cual me integro la semana que viene, el día 1 concretamente, estaremos reunidos con el presidente del Cabildo de La Palma, el consejero del área de aguas y el gerente del Consejo Insular de Agua, para abordar los temas que tenemos sobre la mesa de colaboración común para el desarrollo del ciclo integral del agua en La Palma. Y el día 2 tendremos la firma
con el Ayuntamiento del Paso de disposición de los terrenos y las infraestructuras necesarias para ejecutar por parte del Gobierno de Canarias toda la red de saneamiento de la zona del Barrial y la zona de La Rosa. Esto es importante y lo vinculo con lo que comenzaste a preguntar acerca del túnel de trasvase, porque también en algún momento ha habido cierta polémica acerca de la posibilidad de que se estuviera contaminando el agua del acuífero que se saca en este caso a través del túnel de trasvase por la boca oeste de Hermosilla. Esta actuación, sufragada por el Gobierno de Canarias y en colaboración con el Ayuntamiento del Paso, en este caso, y el Cabildo Insular, el Consejo Insular de Aguas, lo que va a permitir precisamente es poder conectar todas esas viviendas que no tienen ahora mismo conexión a la red de saneamiento comarcal del Valle de Aridane a evitar el uso de sus propios pozos negros, que serán el sistema que están utilizando en este momento, a una red de saneamiento bien trabajada, bien gestionada y que nos va a permitir no solo eliminar un problema medioambiental, sino también a través de la implementación de ese terciario en el que está trabajando el Cabildo de La Palma, el Consejo Insular de Aguas, en convertir ese problema de aguas residuales en una oportunidad de aguas regeneradas para poder de alguna manera también fortalecer la disponibilidad de agua proveniente de la depuración y la regeneración en este caso. Viceconsejero, por lo tanto, entiendo que apostamos por agua reutilizada, apostamos también por agua desalada. Sin embargo, fíjese usted, y ya con esto, si me lo permite, podemos ir terminando, pero no quiero dejar de comentárselo porque respecto a este tema, el señor Soler también comentaba que existía un desconocimiento absoluto por parte de los dirigentes políticos que están al frente de tomar decisiones relacionadas o en materia de agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos citaba al señor gerente del Consejo Insular de Agua, al señor Javier Peña, y reconocía sus conocimientos precisamente en agua reutilizada y desalada. Pero a continuación añadía, pero es que el 95% del agua de la isla de La Palma es agua subterránea y el 5% restante es superficial. Por lo tanto, no es la especialidad del gerente del Consejo Insular de Agua. Y así nos va. Así nos va. Esa es la consecuencia de tener ahora el problema que tenemos, precisamente porque lo hemos fiado todo a la misma solución, a la explotación del acuífero insular. No tenemos otra posibilidad por ningún otro lado porque no se ha trabajado a fondo en esas posibilidades. Yo creo que hoy en día somos la única isla la única isla donde no se desala ni un litro de agua, y donde prácticamente pues tampoco se regenera agua. O sea, se depura así, pero no se regenera para poder darle un segundo uso a ese agua. Cuestión que llevan trabajando en otras islas y en otros territorios, en España y fuera de España, desde hace décadas. Concretamente, y además me voy dentro de Canarias, al ejemplo en Tenerife, más de 40 años en el sur de Tenerife. Así nos va. Yo creo que es el momento, está muy bien, yo respeto, como te decía al principio, como no podía ser de otra manera, las opiniones de todo el mundo. Pero la opinión de don Carlos Soler no es la única en el mundo del agua, afortunadamente. Hay más ingenieros, no la mía, que no lo soy, evidentemente, él se mete mucho con mi formación porque soy historiador, sí, pero tengo responsabilidad política y precisamente mi responsabilidad es asesorarme con técnicos que conozcan la materia. Y él no es el único, ni en La Palma, ni en Canarias, ni en España, ni en el universo, no es el único. O sea, esa sobradez con la que se dirige muchas veces, no solo ya a los responsables políticos que estamos acostumbrados a que nos vapuleen, sino a propios profesionales, a compañeros de él. Me parece una falta de respeto insostenible, que de hecho es verdad que no públicamente, pero en privado muchos de sus compañeros le reprochan ese tipo de actitudes. Allá él cómo se comporte en ese sentido, él tendrá que dar las explicaciones oportunas, yo doy las mías como responsable político, que es lo que me toca, y lo que digo es que pueden estar tranquilos, en este caso ciudadanos y ciudadanas de la isla de La Palma, que estamos trabajando de los organismos que tenemos competencias en materia hidráulica, desde los ayuntamientos, pasando por el Cabildo, Consejo Insular de Agua, el Gobierno de Canarias, que estamos buscando las mejores soluciones y las más efectivas para poder garantizar el futuro hídrico de esta isla. Viceconsejero, nos vamos a despedir con este último mensaje y como siempre le agradecemos su presencia en nuestros estudios Onda Cero La Palma. Muchas gracias. Un auténtico placer.